Eduardo Manzano II, nacido el 18 de julio de 1938, es un comediante, cantante y actor mexicano. Es conocido principalmente como uno de los polivoces y por su papel en Una familia de 10. Eduardo Manzano, un nombre que alguna vez resonó en los escenarios y en las pantallas, un artista con una sonrisa cálida y un talento actoral increíble. Pero detrás de las luces del escenario y los aplausos, su vida fue una cadena de tragedias dolorosas, una historia que, al conocerla, nadie puede evitar sentir compasión. Nacido en una familia humilde en la Ciudad de México, Eduardo Manzano no tuvo el privilegio de una vida acomodada. Sus padres eran trabajadores manuales, luchando cada día para poner comida en la mesa. Sin embargo, en medio de las dificultades, Eduardo siempre llevó consigo una pasión ardiente, el arte. Desde pequeño, se fascinó con las presentaciones cómicas en las calles, donde las risas y las historias ingeniosas eran un consuelo en la dura vida cotidiana. Organizaba pequeñas funciones en el patio de su casa, interpretando múltiples personajes solo con unas pocas prendas viejas y su asombrosa capacidad para cambiar de voz. Los vecinos se reunían para verlo, riendo con la ingenuidad pero también con el evidente talento del joven Eduardo. Sin saberlo, estaban presenciando el nacimiento de una leyenda de la comedia mexicana. Eduardo Manzano creció en una época difícil para el país, cuando la economía era inestable y las oportunidades para los jóvenes artistas eran escasas. Pero Eduardo nunca renunció a su sueño. Comenzó su carrera con pequeños papeles en teatros callejeros y luego en programas de comedia en la radio local. Con su voz cálida, su actuación natural y su innato sentido del humor, Eduardo rápidamente conquistó al público. Se convirtió en uno de los comediantes más queridos de México, participando en muchos programas de televisión famosos, y su nombre comenzó a resonar en todo el país. Pero el éxito no llegó fácilmente. Eduardo tuvo que enfrentar muchas dificultades, desde la feroz competencia en el mundo del espectáculo hasta las críticas y la presión constante de hacer reír a los demás. El éxito llegó a Eduardo Manzano como una ola imparable. Se convirtió en una estrella en los programas de comedia más populares de México, con historias llenas de humor y profundidad humana. Pero detrás de la sonrisa en el escenario, era un hombre que siempre luchaba con la soledad y la presión. Hacer reír a otros era su vocación, pero ¿quién haría reír a Eduardo? Cada noche, después de la función, cuando las luces del escenario se apagaban, Eduardo regresaba a su pequeña habitación con 4 paredes vacías. Había sacrificado su vida personal por su carrera, sin familia, sin nadie que realmente entendiera su dolor. A veces, se paraba frente al espejo, ensayando una sonrisa forzada, angustiante, como una máscara que siempre tenía que usar. La vida de Eduardo Manzano dio un giro oscuro cuando comenzó a sentirse débil. Al principio, solo eran fatigas inexplicables, mareos repentinos. Pensó que era por el estrés del trabajo, pero luego llegaron dolores cada vez más intensos. Tras numerosas pruebas médicas, los doctores le informaron que tenía un cáncer en etapa terminal. La noticia cayó como un rayo. Un hombre que había traído sonrisas a millones ahora debía enfrentarse a una batalla desigual contra la muerte. Se sintió devastado por la cruda realidad. Los días siguientes fueron una lucha constante contra la enfermedad, dolorosas sesiones de quimioterapia, cirugías fallidas y largas noches de insomnio por el dolor. Eduardo Manzano se convirtió en una figura frágil y demacrada en su cama de hospital. Su cabello se cayó debido a la quimioterapia, su piel se volvió pálida y sus ojos, antes llenos de vida, perdieron su brillo. Pero a pesar del dolor, Eduardo trataba de mantener un espíritu optimista. Solía contar historias divertidas a las enfermeras, tratando de hacerlas reír, como una forma de olvidar su propio sufrimiento. Pero cuando caía la noche y se quedaba solo en la fría habitación del hospital, Eduardo se enfrentaba a un miedo invisible. Temía morir en el olvido, temía que las risas que había dado al mundo se volvieran insignificantes. Le confesó a un amigo: no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a ser olvidado. Cuando su salud empeoró, Eduardo fue llevado a su casa. Quería pasar sus últimos días en su pequeña habitación, llena de recuerdos. Sus amigos y familiares estaban a su lado, tratando de darle consuelo. Pero, por mucho que lo intentaran, nadie podía borrar la soledad en su corazón. Eduardo se recostaba en su cama, rodeado de viejas fotografías, momentos de gloria en el escenario, sonrisas radiantes de su juventud. Pero ahora, todo era solo un recuerdo. Le susurró a su amigo más cercano:
quiero ser recordado como alguien que trajo sonrisas, no como un paciente moribundo. El día que Eduardo Manzano exhaló su último aliento, el cielo no lloró, pero el mundo se volvió gris. Familiares y amigos lloraron junto a su lecho, mientras sus seguidores en todo el país quedaban impactados al escuchar la noticia de su partida. En las redes sociales, miles de mensajes de condolencia y recuerdos llenaron los muros. Pero detrás de las palabras, había lágrimas reales, lágrimas por una leyenda que se había ido. Eduardo Manzano, un nombre que alguna vez resonó en los escenarios y pantallas, un comediante con una sonrisa cálida, una voz acogedora y un estilo único. Pero detrás de las luces del escenario, su vida fue un misterio doloroso, una muerte inesperada que dejó a millones de admiradores con lágrimas y preguntas. Eduardo Manzano no desapareció realmente. Vive en la memoria de su público, en los recuerdos de las sonrisas, en las historias llenas de humor pero también de profundidad. La gente siempre lo recordará con su sonrisa amable, su mirada cálida y su corazón lleno de amor. Eduardo Manzano, un nombre que resonó en el escenario y en la pantalla, un comediante con una sonrisa radiante, una voz cálida y un estilo de actuación encantador. Pero detrás de las luces del escenario, su vida escondía un misterio lleno de dolor, una muerte inesperada que hizo llorar a millones de fanáticos y dejó una serie de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo un artista que trajo risas a millones de personas partir en silencio y soledad? Todo comenzó en los últimos años de la carrera de Eduardo Manzano. Ya no aparecía con frecuencia en televisión, y sus espectáculos eran cada vez más esporádicos. Muchos fanáticos se preguntaban si se había retirado o si estaba preparando algún proyecto especial. Pero la verdad era mucho más oscura. En los últimos meses de su vida, Eduardo vivió aislado, lejos de las luces del escenario y prácticamente desaparecido de los medios. Sus amigos cercanos contaron que solía rechazar invitaciones, no respondía llamadas e incluso cortó el contacto con varios familiares. Pero nadie conocía el verdadero motivo de ese silencio. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Eduardo Manzano sufría de depresión, otros afirmaban que padecía una enfermedad terminal que había decidido ocultar. La verdad solo se reveló cuando un amigo cercano, un colega del mundo de la comedia, habló en una emotiva entrevista. Contó que Eduardo había sido diagnosticado con un tipo raro de cáncer, pero que no quería que nadie lo supiera. Eduardo luchó solo contra la enfermedad durante meses, sin quejas, sin lamentos. Visitaba el hospital regularmente para recibir tratamiento, pero siempre pedía a los médicos que mantuvieran en secreto su estado de salud. Para él, ser visto como alguien débil o digno de lástima era algo inaceptable. De ser un comediante que traía sonrisas, Eduardo Manzano se convirtió en una figura frágil y demacrada en su cama de hospital. Mantuvo una actitud optimista, contando chistes a las enfermeras, tratando de hacerlas reír como una forma de olvidar su propio sufrimiento. Pero cuando caía la noche, solo en su fría habitación, Eduardo enfrentaba un miedo invisible. Le confesó a una enfermera que lo cuidaba: no le temo a la muerte, solo temo ser olvidado. Cada noche, yacía en silencio, observando las luces tenues del pasillo del hospital, escuchando los pasos que se alejaban de las enfermeras. A veces murmuraba para sí mismo, como si estuviera recreando los monólogos cómicos que alguna vez presentó. Pero ya no había nadie para reír, ningún público para aplaudir. Un día, uno de los amigos cercanos de Eduardo decidió visitarlo en su casa después de no poder contactarlo durante semanas. Al llegar, encontró la puerta del apartamento cerrada, sin señales de vida. Al no recibir respuesta, tuvo que pedir ayuda al personal de seguridad para abrir la puerta. En la habitación oscura, Eduardo Manzano yacía inmóvil en la cama, su rostro pálido, los ojos cerrados. Sobre la mesa, un teléfono móvil roto, con el último mensaje que Eduardo no alcanzó a enviar. Lo siento, no quiero que nadie me vea así. La muerte de Eduardo Manzano se convirtió rápidamente en un misterio. Nadie sabía si había fallecido debido al cáncer o si la soledad y la desesperación lo habían llevado al límite. Sus fanáticos quedaron impactados, sus amigos y colegas, desconsolados. El funeral de Eduardo Manzano se llevó a cabo en un ambiente sombrío. Familiares y amigos no pudieron contener las lágrimas al ver su foto, una sonrisa radiante que ahora solo era un recuerdo. Pero lo que más sorprendió a todos fue la carta de despedida que dejó Eduardo, escrita en los últimos días de su vida. En esa carta, Eduardo hablaba de su miedo a ser olvidado, de la soledad que lo acompañó en sus últimos años. Contaba que,
Aunque siempre fue alguien que trajo sonrisas a los demás, nunca se sintió realmente amado. Temía que al morir, nadie recordara su nombre, que nadie mencionara su nombre con una sonrisa. Algunos creen que Eduardo eligió partir en silencio para proteger su imagen, un hombre que siempre trajo sonrisas, que no quería que nadie lo viera débil. Pero otros piensan que era el reflejo de un corazón profundamente herido, de un hombre que no podía soportar ser una carga para los demás. Sea cual sea la verdad, Eduardo Manzano se convirtió en un símbolo, no solo un símbolo de la risa, sino también un símbolo de una vida llena de lágrimas y tragedias. Un comediante que partió en silencio, pero cuyo legado vivirá para siempre en los corazones de su público. Eduardo Manzano, un comediante con una sonrisa cálida, un narrador talentoso, pero también un hombre que vivió y murió en soledad. Se fue como una vela que se apaga en la noche, pero la luz que alguna vez trajo nunca se extinguirá. En la memoria de su audiencia, Eduardo Manzano siempre será recordado como alguien que trajo risas, incluso cuando él mismo estaba lleno de lágrimas. Pero Eduardo Manzano no desapareció realmente. Vive en los corazones de su público, en los recuerdos de las risas, en las historias llenas de humor pero también de profundidad. La gente siempre lo recordará con su sonrisa amable, su mirada cálida y su corazón lleno de amor. Eduardo Manzano, un comediante que puede haberse ido, pero el amor y las risas que dejó vivirán para siempre, como una llama tenue en la noche, calentando los corazones de quienes alguna vez lo amaron.